Bueno, pues vamos con la última charla, ¿no? Y se titula así: ¿qué significa este rito? Estas palabras no son una pregunta cualquiera, están en la Escritura, están en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 36. ¿Qué significa este rito? Pues nada más nacer en Israel la fiesta de la Pascua en Israel, nace también con ella la pregunta. Esta pregunta, que se repite al comienzo de la cena pascual judía, cuando los judíos celebran la cena pascual, empiezan diciendo ¿qué significa este rito? Y a continuación lo explican, ¿vale? Y esta pregunta acompaña la historia de la fiesta de la Pascua, exigiendo de ella una comprensión cada vez más profunda. Y es lo que hemos intentado hacer en estas charlas, no dar unas charlas cuaresmales típicas en las que hablamos, que está muy bien, pues de la conversión, de la penitencia, del retorno al Padre, que eso es cuaresma también, sino profundizar un poco más en el sentido de la Pascua, ¿no? Y es una pregunta que creo que muchísimos cristianos y desde luego muchísimos católicos nos deberíamos hacer y no nos hacemos. ¿Qué significa este rito? Porque todos los años llegamos a la Pascua, vivimos la Pascua, pero en realidad no andamos suficientemente en el contenido de esa solemnidad, sobre toda solemnidad que es la Pascua, ¿no? Entonces, ¿qué significa la Pascua? ¿Cómo ha llegado a nuestros días tal y como la conocemos hoy litúrgica y espiritualmente? O sea, ¿quién hizo esto del Jueves Santo, el Viernes Santo, el sábado silencio litúrgico, el domingo la vigilia pascual, el domingo la misa del alba, la misa del día? ¿Quién inventó esto, no? O sea, ¿cómo? Claro, nosotros llevamos 21 siglos, bueno, estoy yo, 21 siglos viviendo la Pascua, pero esto no ha llegado así de repente. De hecho, los que sois un poco más mayores y habéis vivido la liturgia antes del Concilio Vaticano II, se celebraba también de otra manera. O sea, la vigilia pascual no era por la noche, era por la mañana. Entonces, el sábado. Entonces llega un momento en que dices, ¿por qué todas estas modificaciones? Quiero decir, que no es que uno se le ocurrió un día y dijo, vamos a ponerlo así. No, esto ha tenido un proceso y la Iglesia ha ido peregrinando en la fe, ¿no? Y en su vivencia de la fe y en su manera de celebrar la fe. Entonces, ¿por qué ha llegado a nosotros así? ¿Cómo se ha ido gestando la Pascua? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento existe y se celebra como la celebramos? Y cómo ha ido cambiando hasta llegar a nosotros tal y como nosotros la vivimos hoy. La vivimos y la celebramos. Y esta pregunta, ¿qué significa este rito?, nos lleva a otra pregunta. Porque el momento más fundamental de la Pascua es la noche del sábado al domingo. Es el paso de la muerte a la vida. ¿Qué pasa? Que nosotros los católicos celebramos el Triduo Pascual y la cosa empieza el jueves por la tarde. Jueves, viernes, sábado. Jueves con la Cena del Señor, viernes la Pasión del Señor, el sábado es silencio litúrgico, es un día alitúrgico, no hay liturgia, o sea, no hay Eucaristía. Y el sábado por la noche, que ya es domingo, porque el sábado después de la tarde ya es domingo. El domingo empieza el sábado por la tarde, todos los domingos del año, empieza con las primeras vísperas del domingo, que es el sábado por la tarde. Entonces, el sábado por la tarde-noche, que ya es domingo, vuelve a haber liturgia y es cuando se celebra realmente la resurrección. O sea, lo importante de la Pascua, lo más importante, que es todo importante, pero no es ni la cena del jueves ni la celebración de la Pasión del viernes. Lo que de verdad es Pascua y es la pera, y lo más importante es la gran vigilia de Pascua, que se celebra, como sabéis, el sábado por la noche. Entonces, la pregunta de ¿qué significa este rito? Nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué recordamos esta noche? Porque ante todo la Pascua, repito, es una noche. ¿Y por qué velamos esta noche? Porque se supone que no hay, o sea, que es una noche de vela, de gran celebración, ¿vale? Pues es una pregunta muy importante porque nos permite descubrir cuál es el acontecimiento salvífico que se encuentra en el origen de la Pascua. La Pascua, como digo, ha sido dinámica, ha ido cambiando con los siglos su manera de vivirla y de comprenderla. Ha ido cambiando nuestra manera de celebrarla. Ha ido cambiando incluso en su contenido, porque cada vez se ha ido llenando de más y más contenido y de más y más sentido. Se trata de saber qué es el memorial de la Pascua. También para nosotros los cristianos, porque esa pregunta se la hacían los judíos en el Éxodo.
También para nosotros los cristianos esta pregunta puede ser un instrumento extraordinario para llegar a una comprensión cada vez más honda del misterio pascual. Y sobre todo para hacer nuestra la comprensión que otros, antes que nosotros, han tenido de este misterio. ¿Vale? Entonces, podemos decir que la Pascua tiene dos caras, ¿vale? Dos caras que se han seguido manteniendo hasta hace nada de tiempo. Desde el principio de la historia de la Pascua, que se nos narra en el Éxodo, hasta la Pascua cristiana. A la pregunta ¿qué significa este rito? Se dan en el Antiguo Testamento dos respuestas distintas, pero ambas válidas y complementarias. O sea, no es que una sí y la otra no, las dos son válidas y las dos se complementan, ¿vale? Según la explicación más antigua, la fiesta de la Pascua recuerda en primer lugar el paso de Dios. El nombre mismo de Pascua se hace derivar de un verbo que significa la acción de Dios que pasa por encima, en el sentido de que salta, ¿vale? Dios que pasa y preserva o protege las casas de los judíos mientras hiere las de sus enemigos. Dios pasa por encima. Recordemos, el paso de Dios, el ángel exterminador que nos cuenta el libro del Éxodo, es Pascua de Dios, es paso de Dios. Y leemos en Éxodo 12, 26, 27. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa para vosotros este rito, responderéis, este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Luego, el contenido o el acontecimiento de la Pascua conmemora el paso de Dios salvando. Dios no pasa de cualquier manera. Podía pasar de paseo haciendo turismo. No, Dios siempre pasa haciéndonos el bien. Siempre pasa por nuestra vida salvando. Siempre, aunque nos parezca que nos está fastidiando. Esto merece un capítulo aparte, no voy a entrar ahí ahora mucho. Pero dices, mira, para esto mejor que no aparezca Dios en mi vida. Nunca hagáis eso. O sea, la mayor desgracia es que Dios no pase por tu vida. ¿Vale? Entonces, aunque muchas veces te parezca que te está fastidiando, te parece, pero la realidad es que siempre te está salvando. Aunque de entrada te cueste comprenderlo, te cueste entender, ¿no? Bueno, esta explicación de la Pascua, la de Dios que pasa como por encima, es la que se denomina Pascua teológica o teocéntrica, porque el protagonista principal de la Pascua es Dios, ¿vale? Y el acento se pone por completo en la iniciativa de Dios, o sea, en la causa de la salvación más que en el efecto. ¿Cuál es la causa de la salvación? Básicamente en castellano, que a Dios le da la gana. Y como le da la gana, pues lo hace. Ya está, esa es la causa de la Pascua. No que logra, que consigue, cómo lo consigue, ese es otro tema. Pero ¿por qué hay Pascua? Pues porque Dios quiere, porque pasa y pasa salvando, ¿no? Y bueno, en el Deuteronomio y en otras partes más próximas y más recientes del Éxodo, la tensión se desplaza del momento de la inmolación del Cordero al momento de la salida de Egipto. Es Pascua también, es paso, pero es un paso nuestro. Somos nosotros los que pasamos de la esclavitud a la libertad. Cambia el protagonista, por decirlo de alguna manera, o el sujeto de la Pascua. No, en esta interpretación no es Dios el que pasa y salva, sino que es el hombre o es el pueblo el que pasa y pasando es salvado. Y las dos teorías son válidas, las dos son verdad y las dos se complementan. Porque si leemos el Éxodo vemos que primero Dios pasa con el ángel exterminador matando los primogénitos de Egipto y tal y cual pascual, menos las casas donde estaban marcadas con la sangre del cordero, y después de eso el pueblo pasa también, pasa el Mar Rojo. O sea, las dos son reales y las dos se complementan. El tema es que ha habido unas escuelas rabínicas y luego unas escuelas cristianas que han marcado más un aspecto y otras han marcado más el otro. Esta segunda Pascua de la que estamos hablando, esta interpretación de la Pascua se llama antropológica o antropocéntrica, porque habla más del paso del hombre
y Dios es el que salva, siempre. Pero aquí el hombre es el que pasa, ¿vale? O sea, ¿quién pasa? ¿El hombre o pasa Dios? Dios es el que salva siempre porque nosotros. Pero en la otra se hace más fuerza en que Dios pasa y aquí se hace más fuerza en que es el hombre el que pasa. Bien, repito que las dos respuestas no son excluyentes, sino complementarias. Y en esta segunda perspectiva, el hombre es visto como dependiente de Dios. Aunque es el hombre el que pasa, depende de Dios. Y si pasa, es porque Dios le abre paso. Porque si no, ¿de qué manera iban a atravesar el Mar Rojo? Ni en broma, vamos, ni en canoa, vamos, no. No. O sea, tiene que ser Dios el que les abra paso, ¿no? Dios les libera de Egipto, pero es Dios el que les abre paso para que ellos puedan pasar. Y bueno, esto también hay que tener en cuenta porque se politizó mucho. Es que el hombre, desde el libro del Éxodo, tenemos la tendencia de politizar todo. O sea, no es que ahora pase en España que todo se manipula y todo se lleva a la política. Sí, claro que pasa en España. Pero es que esto ha pasado desde que, desde que el mundo es mundo. O sea, desde el principio se ha politizado todo. También los egipcios y también los israelitas politizaron el paso del Mar Rojo. ¿Y la realidad cuál es? Que Dios les libera de Egipto, no porque odia a los egipcios, no, los egipcios, la redención de Cristo es universal, también abarca a los egipcios, sino que les libera de los egipcios, les libera de Egipto, ¿para qué? Atención, ¿cuál es la conclusión de la Pascua, sea la una o sea la otra? Que el hombre es liberado para servir a Dios. Para eso hemos sido liberados. No tiene nada que ver ni con las guerras, ni con las dominaciones, ni con cuestiones políticas de que los egipcios no quisieran liberarles, sino que Dios les libera para que le puedan servir y para poder hacer con ellos alianza, porque Dios solamente puede hacer alianza con la persona que es libre. Por eso lo decíamos el primer día, cada uno de nosotros tiene que vivir nuestra Pascua, porque yo necesito vivir mi Pascua para ser libre, para pasar del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad, y siendo libre, que Dios pueda hacer alianza conmigo y yo le pueda servir. O sea, esto es fundamental y esto es lo verdaderamente importante de la Pascua. Somos liberados para servir a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Dios es un déspota que nos quita de Guatemala para llevarnos a Guatepeor? ¿Nos quita de una esclavitud para llevarnos a otra? No. Porque ser siervo de los egipcios o ser siervo de las 1000 esclavitudes que nos rodean hoy día en este mundo, eso sí que te quita la libertad y la dignidad. Pero ser siervo de Dios te enaltece, te lleva al grado más alto de la mayor dignidad. Servir a Dios es la mayor liberación y el mayor regalo que puede recibir el hombre. Por eso Dios quiere que le sirvamos, no porque sea un déspota que nos quiera someter. O sea, nos ha sacado de los egipcios para someternos él. No, servir a Dios es la libertad más alta, la dignidad más grande, la felicidad. Y Dios lo sabe. Por eso quiere que le sirvamos, no porque sea un aprovechado. Esto nos podría pasar a nosotros, pero en Dios esto no cabe. Entonces, nos quedamos con una serie de palabras: emigración, éxodo, paso, salida. Son palabras que evocan imágenes: emigración, éxodo, paso, salida, imágenes de una gran resonancia espiritual. Sobre todo si tenemos en cuenta aquella mentalidad bíblica que ve en la emigración de Abraham y en la emigración en general, pues como un símbolo de la vida verdadera de Israel. ¿Cuándo cayó Israel en la esclavitud? Cuando se quedó quieto en Egipto. Para ellos, quedarse quieto en un sitio significa haber perdido la libertad y ser sometido, mientras que Abraham fue llamado a salir de su tierra y a empezar a transhumar, iba con sus rebaños, ¿no? Era transhumante, y eso para ellos es un ideal de vida, del plan de Dios de libertad. Bueno, hasta aquí nuestros hermanos judíos, que es muy importante tenerlos en cuenta porque somos herederos de aquella fe y herederos de aquella cultura y herederos de aquella mentalidad, ¿vale? Entonces es importante comprenderlo
para poder entender lo que es nuestra vivencia de la Pascua. Nuestro Señor nació en el seno del pueblo judío y él era judío y acudía a la sinagoga, ¿vale? Y su mentalidad, la mentalidad de los primeros apóstoles, pues menos alguno que era un poco más así, la mayoría eran judíos. Entonces es bueno que intentemos comprender aquello porque eso nos está hablando de quiénes somos, ¿vale? Entonces, Israel es un pueblo errante, un pueblo nómado, como estamos diciendo, ¿no? Y bueno, la vocación primera de Abraham fue la de salir, la de caminar, la de errar, no de equivocarse, sino de errante, de caminar, de moverse, ¿no? De no estar quieto en un sitio, la de ir un lado para otro. Y para los judíos de la diáspora, ya sabéis que había judíos los que estaban en la Tierra Santa, en Palestina, y luego estaban los que salieron recauchutados para un sitio y para otro, porque siempre han estado esparcidos por el mundo. Los de la diáspora eran judíos que vivían entre los gentiles. Había judíos en Roma, había judíos en Egipto, había judíos en Grecia, había judíos en un montón de sitios, ¿no? Había judíos también en Iberia, en lo que era en la península ibérica, y han seguido pues hasta el siglo XVI en que los reyes católicos los expulsaron. Pero había judíos por todas partes. Eran los que se llamaban los judíos de la diáspora, los que no vivían en la tierra prometida, los que no vivían cerca del templo, ¿no? Entonces, para estos judíos de la diáspora, esa imagen de estar yendo de acá para allá y de no estar quietos era un poco como la imagen de su consuelo, ¿no? Lo que les daba sentido a su vivencia del judaísmo fuera de la tierra prometida y lejos del templo, ¿no? Y ese mismo ideal y esa mentalidad de peregrinos, de estar aquí de paso, de caminar, se prolongan luego en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a leer cantidad de cosas, ahora os voy a dar unas citas, en las que se nos dice todo el tiempo que estamos peregrinando, que vamos de paso, que vamos camino de la Jerusalén celeste. O sea, que aquí estamos de paso, ¿vale? A ver, luego ya el cristianismo se ha extendido por el mundo entero y no somos tan errantes a nivel físico, pero sí tenemos claro, y si no lo tenemos claro, ya es hora de aclararnos, de que estamos aquí de paso, de que somos peregrinos hacia la patria verdadera, hacia la tierra prometida. Somos, por ejemplo, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, y en Hebreos 11:13 se habla de que somos peregrinos y forasteros. O sea, todos somos forasteros. Nadie está aquí de verdad. Estamos de paso. Esta no es nuestra tierra. Somos forasteros en este mundo. Luego, eso que hemos heredado de nuestros hermanos mayores, los judíos, se mantiene hoy en el cristianismo, todavía hoy. Si todavía hoy se mantiene, calcular en los primeros siglos, muchísimo más. Era mucho más fuerte, ¿no? Y vamos caminando hacia la Nueva Jerusalén. De hecho, el Señor mismo, dentro de su mentalidad judía, como él era judío, se autodefine a sí mismo como yo soy el camino. Si Él es el camino, es que hay que caminar. Porque en ningún momento dijo yo soy donde uno se sienta, yo soy donde uno reposa, yo soy un sitio cómodo para instalarse. No. Y de hecho cuando le preguntan, dice, me voy a prepararos una morada. En la casa de mi padre hay muchas moradas y yo me voy a preparar un sitio. O sea, seguir andando, seguir caminando, ¿no? Él se define a sí mismo como el camino. Y la Pascua es, decíamos al principio, esencialmente el paso de los vicios a la virtud, también un camino, un itinerario que hay que hacer. Y es evidente que este camino no tiene como sujeto a Dios, porque Dios no tiene que pasar de los vicios a la virtud. Ese es un camino para que lo hagamos nosotros, ¿no? Dios no tiene que pasar de los vicios a la virtud, somos nosotros. Y la celebración de la Pascua no consistirá tanto en una liturgia y en unos ritos externos que existen, que no se han desechado, aunque han ido variando, para adaptarlos de la fe judía a la fe cristiana, han ido variando a lo largo de los siglos y se mantienen, pero no son lo más importante de la Pascua. Son los ritos que nos ayudan a la vivencia y a la celebración de la Pascua. ¿Qué es lo más sustancial de la Pascua? Un esfuerzo continuo e interior hacia el bien. Eso es lo más importante de la Pascua.
Y hay que ofrecer un cordero pascual en cualquier Pascua, ¿vale? ¿Y qué cordero pascual se debe ofrecer a Dios? Yo ni tengo cordero ni pinta de tenerlo. Entonces, ¿qué le ofrezco yo a Dios esta Pascua? ¿Cuál es mi cordero pascual? El cordero pascual que yo tengo que ofrecer a Dios, y todos los que estáis aquí, porque ninguno tiene cordero, vamos a centrarnos aquí, es ofrecer a Dios nuestro propio progreso espiritual. Mi propio progreso, mi propio avance es mi cordero pascual. El cordero pascual que yo inmolo, yo ofrezco a Dios. Esto lo dice un señorín del que os voy a citar el nombre porque lo he copiado de un libro, para que voy a decir mentiras, no tengo ni idea quién es, porque hombre, uno lee San Agustín, Orígenes, te suena, pero este se llama Filón. F-I-L-O-N, Filón. Vale, pues el nombre era un Filón. Yo qué sé, no tengo ni idea. Pero bueno, yo lo copio y os lo transmito. Filón, aludiendo al significado del término griego usado para designar la víctima pascual, el cordero pascual, dice que el cordero pascual es, mi propio cordero pascual es mi avance espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para designar a la víctima pascual es probaton, ¿vale? Es una palabra griega que significa cordero o cabrito, que viene de la palabra y que viene, cordero cabrito, que no sé qué tiene que ver con esto, pero es lo que dice el Filón este y nos lo vamos a creer porque seguro que sabía la tira y nosotros tenemos todo por aprender. La palabra probaton, cordero cabrito, viene del verbo probaino, que significa ir adelante, progresar. Y luego a vosotros quizá no os suene de nada, pero a las monjas sí les va a sonar esto que voy a decir. A lo mejor si alguno reza habitualmente el oficio de lecturas, pues también les suena, pero yo sé que las monjas fijo, el resto no sé. Hay unos sermones de San Agustín a proba que rezamos, ¿no?, en el oficio de lectura, que yo siempre he dicho, pero ¿quién era este proba? Averiguo, porque además son unos pedazos de sermones que aquello no se termina, o sea, aquello es, dice, el proba este saldría bien enterado. Bueno, pues proba no era nadie. Digo, ¿cómo? Después de todo el paquete, ¿no era nadie? No. Proba es una figura alegórica que significa cordero. O sea, es un sermón para todos los corderos, o sea, para todos nosotros, ¿vale? Ese es proba, no era nadie, o sea, somos todos. Los sermones de San Agustín a proba, un pedazo de sermonazo. Bueno, pues proba no era nadie. Era cualquier oveja, cualquier cordero, cualquier fiel, ¿vale? De este modo, bueno, ya hemos visto que hay dos concepciones pascuales que entre sí se mantienen, los judíos palestineses y los judíos de la diáspora, que entre ellos también tienen su aquel. No os vayáis a creer que los únicos que estamos desunidos y peleados somos los cristianos, que mal, muy mal, pero que los judíos también tienen su tecla y sus mosqueos. Los de la diáspora son como los que se consideran, pues eso, los pobres desgraciados que están por ahí perdidos, los judíos light, y los judíos fetén, los que de verdad lo hacen todo bien, eran los que estaban en Palestina. Pues yo me imagino que en la diáspora habría judíos santos y en Palestina también y viceversa. Y no tan santos en un sitio y en otro, pero bueno, era la idea, ¿no? Entonces, ahora, llegado a este punto, vamos a dar el paso siguiente, que al final es lo que nos interesa. Vamos a pasar de la Pascua judía a la Pascua cristiana. La Pascua judía es importante, como os he dicho, porque son las raíces de donde venimos, ¿vale? Y negarla sería absurdo. Pero nuestro Cordero Pascual, nuestra Pascua definitiva, es Jesucristo. El progreso espiritual y todo eso que hemos dicho está bien, pero de verdad mi Cordero Pascual es el Señor Jesús. Y es la Pascua definitiva. La Pascua definitiva que se ha ofrecido una vez ya y para siempre es Jesucristo. Ya no hay más corderos, ya no hay más inmolación, porque lo que nosotros celebramos en el Triduo Pascual no es una nueva Pascua cada año. Los judíos sí. Los judíos celebran una nueva Pascua cada año. Nosotros no. Ya hubo una Pascua que fue definitiva. Lo que hacemos es recordar y actualizar la Pascua verdadera, que es la de Jesucristo. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero eso pasó una vez. Otra cosa es que la rememoramos y la actualizamos.
pero no es una Pascua nueva. O sea, ya, la Pascua, el cordero pascual ya ha sido inmolado. Y toda nuestra deuda satisfecha. Esto ya ha sucedido. Porque Él ya ha resucitado y ya ha vencido. Una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. Vive para siempre. Y nosotros, pues si nos habéis enterado, estamos del bando del vencedor. Estamos ahí. O sea, igual. ¿Vale? Lo digo por si alguno despistadete, que se coloque en el sitio, ¿vale? Donde es. O sea, estamos en el lado del vencedor. La última Pascua, la verdadera, la definitiva, es la Pascua de Jesucristo. Los judíos, pues son los que están despistadetes, que siguen ahí cada año duro y dale, y dicen, pero si ya va 21 siglos, bueno, paciencia, ellos están ahí. Nosotros decimos, vamos a celebrar el Triduo Pascual. Sí. Y lo celebramos litúrgicamente. Sí, pero en realidad no estamos celebrando nada nuevo. Esto es muy importante. Parece muy básico, pero es que hay gente que no lo tiene claro. Y esto es muy importante, o sea, tenerlo claro. No estamos celebrando nada nuevo. Estamos actualizando lo que ya es. Que ha sido una vez para siempre en el tiempo y en la historia. Una sola vez. Y que es presente para Dios, porque para Dios todo es presente. ¿Vale? Y es ahora. Es hoy. Es la Pascua de Jesús. Y ese es el sentido de la Pascua cristiana. De hecho, es Pascua cada Eucaristía. Estamos actualizando con el sacramento de la Eucaristía la pasión, muerte y resurrección de Cristo en el altar cada día. Y es presente. ¿Vale? Vale. Y no solamente es válido, es presente continuamente en la historia, porque sucedió en un momento dado de la historia, pero puesto que Dios está fuera del tiempo, es presente en cada momento de la historia. La Pascua es Cristo presente hoy. Es Cristo que pasa, es Cristo que salva. Y ahora vamos a preguntarnos una cosa muy elemental. ¿Cuándo empieza a existir la fiesta cristiana de la Pascua? Es como si decimos, ¿cuándo empezó a existir el misal romano? Claro, lo usamos todos los días, pero normalmente no nos preguntamos cuándo empezó a existir, ¿no? Rezamos la liturgia de las horas, sí, pues ya está. La han traducido y la han cambiado y la han adaptado y han sacado una edición nueva y han cambiado no sé qué palabras y toda esta historia que nos hacen cada 3x2. Pero ¿cuándo empezó a existir la liturgia de las horas? Como la conocemos, ¿no? Bueno, pues no vamos a dejar eso ahora, pero ¿cuándo empezó a existir la Pascua cristiana? La celebración cristiana de la Pascua como la entendemos. Pues mirad, después de la muerte y resurrección de Jesús, la comunidad cristiana primitiva siguió haciendo lo que normalmente hacían. Subían al templo durante un cierto tiempo para celebrar la Pascua con los demás judíos, porque tampoco sabían hacer otra cosa. Y sí, sabían que el Señor Jesús había resucitado y sabían que les había dado una doctrina nueva. Pero tampoco se les ocurría que tuvieran que dejar de hacer lo que hacían, porque Jesús en ningún momento dijo no volvéis a la sinagoga. Dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Eso sí lo dijo, pero no dijo no volvéis a la sinagoga, no volvéis a orar con ellos. No, en ningún momento dijo vosotros tenéis que tenerlo todo aparte. No. La revelación cristiana fue poco a poco siendo recibida por el pueblo de Dios y poco a poco el Espíritu Santo fue actuando. Pero al principio, pues hacían lo que venían haciendo. Tampoco dijeron nada. De hecho, la primitiva iglesia se llamaba iglesia porque era la asamblea de los creyentes. Pero ellos iban a rezar a la sinagoga, no tenían iglesias como nosotros las tenemos. Eso es después. Empezamos a llamar a los templos cristianos iglesias, que al principio no se llamaban iglesias. Los templos cristianos eran basílicas, porque todos tenían planta basilical, así rectangular, ¿no? Entonces, el pueblo cristiano primitivo, la comunidad cristiana primitiva, siguió haciendo lo que normalmente hacía. Y muy pronto empezó a pensar y a vivir esta fiesta anual
no ya tan como la vivían los judíos, como un recuerdo de los hechos sucedidos durante el Éxodo, o como la espera de la venida del Mesías, que es lo que siguen haciendo los judíos, sino como recuerdo, como memorial de aquello que algunos años antes había sucedido en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Y esto es lo que hacían, no era esperar a que viniera el Mesías, como los judíos, sino esperar como locos la venida definitiva de Jesucristo, porque como les había dicho que iba a volver, pues estaban a ver si vuelve ya de una vez, como con menos pensaban ellos que 21 siglos después aquí seguimos, ¿no? Los judíos con su Pascua dejan claro que están esperando al Mesías. Nosotros con nuestra Pascua dejamos claro que el Mesías ya ha venido, pero le estamos esperando en su venida definitiva. Cosa que también muchos cristianos no se enteran. Ah, ¿que estamos esperando la venida definitiva? Pues hombre, sí. Hace poco me encontré con una señora que me dijo, yo no creo que Jesucristo vaya a volver. Digo, oiga, señora, que lo ha dicho él. O sea, quiero decir que no me lo he inventado yo. O sea, lo dijo él, usted no crea lo que no quiera, pero lo que el Señor ha dicho, ha dicho. Y ya se me ocurrió decir, ¿usted va a misa? Y dice, claro, todos los domingos. Digo, pues después de la consagración decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y decimos todos juntos, ven, Señor Jesús. Ah, me dice, ¿pero es esa venida? Digo, sí, es esa. Ah, lo que estamos pidiendo es que venga ya, definitivamente. O sea, eso nos distingue de los judíos. Estamos esperando que Jesucristo venga ya como Rey universal al fin de los tiempos, en la consumación de los tiempos. Y eso es un fruto importantísimo de nuestra Pascua, ¿vale? Nuestra Pascua significa que reconocemos el triunfo de Jesucristo y que anhelamos, o sea, no simplemente deseamos tranquilamente, sino que anhelamos, o sea, que deseamos con ardor, con ansia, su vuelta. Y el libro del Apocalipsis termina así. Las últimas palabras de la Biblia, de la palabra de Dios revelada, dicen, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Pues ese es el fin. O sea, lo último que la Escritura dice es un grito anhelante pidiendo que Jesucristo vuelva. Y es verdad que viendo cómo está el panorama, dices que venga ya de una vez porque no sabemos cómo vamos a acabar. Malamente, porque esto no tiene pinta de mejorar. Entonces, cuanto antes venga el Señor, oye, mejor que mejor. No soy fatalista, soy triunfalista, porque yo estoy del bando del que ha vencido. Entonces, que venga y nos arregle de una vez para que no hagamos más disparates, ¿no?, de los que estamos haciendo. La iglesia entera y todo el pueblo entero está esperando la venida definitiva del Mesías. Luego ya no hay que esperar nada más. Pero ahora mismo estamos en ello. Esto es importante. Y es importante que todo esto nos conduzca a la transformación interior de cada uno de nosotros. O sea, que haga que nuestro corazón vaya cambiando. Y eso es lo que les pasó a los primeros cristianos. Primero fue cambiando su corazón y luego ya ellos simplemente, como cayendo por su propio peso, fue cambiando su manera de celebrar la fe. Fueron cambiando los ritos. Pero primero tiene que cambiar tu corazón. O sea, hay un momento que si tu corazón va cambiando, tú ves los ritos de los judíos y dices, si es que esto no es en realidad lo que tenemos dentro del corazón, no es nuestra fe. Entonces, poco a poco, paulatinamente, se fue cambiando. No es que dijeron, bueno, ya no somos judíos, vamos a cambiarlo todo. No. Si alguien piensa eso, está equivocado. Fue un itinerario también, un camino. El rito se fue transformando según iba respondiendo a la necesidad de la transformación interior que iban viviendo los fieles. Por lo cual, el rito judío ya quedaba vacío, quedaba cojo, le faltaban muchas cosas. Y empiezan a existir los ritos pascuales cristianos. La Pascua cristiana fue celebrada, atención a esto que voy a decir, en espíritu y verdad. En la intimidad del corazón de los discípulos antes que como un rito o una fiesta propia. Acordaos que las palabras de Jesús a la samaritana dicen, llega un tiempo nuevo y ya está aquí, después de la Pascua, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Entonces, los verdaderos hijos de Dios
adorarán a Dios y celebrarán su Pascua en espíritu y verdad, ni en Jerusalén ni en el monte Garizim, dentro del propio corazón y en espíritu y verdad, ¿no? Recordemos que en la primera charla decíamos que se nos exhortaba, dejad la levadura vieja. Pues poco a poco fueron dejando la levadura vieja de los ritos judíos y respondiendo a la llamada de entrar en nosotros mismos. Esta es la Pascua que primero tenemos que vivir dentro de cada uno, para que cuando nos llegue la hora de vivir el triduo pascual, este año, los ritos externos que la liturgia nos ofrece, que son bellísimos, estén llenos de sentido, porque ya estamos preparados, porque ya estamos viviendo nuestra Pascua, ¿no? Y bueno, los primeros cristianos fueron cada vez, fue paulatino, pero fueron cada vez más conscientes de la novedad de lo que vivían, ¿no? Hubo una toma de conciencia progresiva de que la Pascua ya no podía ser como antes, después de haber venido Jesús, que ya no podía ser como antes de haber venido. Pero eso no lo descubrieron, como digo, de repente. No les vino un flash y ¡pum!, ya lo entendieron todo. Sino que fue una maduración y también un proceso y también un itinerario. ¿Y cómo se llegó a una transformación tan clara y tan nítida desde la Pascua del Antiguo Testamento, del antiguo Israel a la Iglesia? Porque la Iglesia cristiana es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Pues el punto de encuentro de estas dos tendencias fue algo que no es. Aparentemente es un dato puramente cronológico. Cristo había muerto y resucitado en Jerusalén, coincidiendo con la Pascua judía. Para el evangelista Juan, además, hay una coincidencia horaria. Juan siempre nos revela muchos detalles que los sinópticos nos revelan, ¿no? Aquí hago un pequeño paréntesis que sirve para siempre y para todo. En el Evangelio nunca jamás vais a encontrar una sola palabra vana. Todas las palabras del Evangelio tienen un sentido. No hay una sola palabra escrita para rellenar un trozo de papel. Todas tienen un significado y hay que ahondar en ellas, ¿no? Y poco a poco se nos va revelando. Y el Evangelio de Juan en esto tiene, iba a decir, se lleva la palma, ¿no? Tiene muchísimos detalles. Y Juan siempre, desde el minuto cero, es un poco cansino con el reloj, siempre está con la hora y con la hora, ¿no? Y aquí en la Pascua también habla de una hora, de una coincidencia horaria de la que no hablan los sinópticos. Juan nos dice que fue crucificado a la hora sexta. El resto nos cuenta que fue crucificado, pero no nos pone la hora. Juan sí. En la hora sexta, en el momento de la inmolación de los corderos pascuales en el templo. ¿Hay qué casualidad? No, no es casualidad, ¿no? Porque Jesús es el verdadero cordero pascual perfecto y sin mancha. Es una humanidad perfectísima. Es un cordero puro, sin ninguna tacha, sin ningún defecto, ¿vale? Y fue crucificado, fue inmolado a la misma hora en que estaban inmolando los corderos pascuales en el templo. Y aquí Juan, que era un poco más avispado que los otros, por lo menos en estas cosas, de hecho le llaman el teólogo, ¿no? Y se le representa con el águila, el que tiene la mirada penetrante como el águila, pues es un dato más que nos da para identificar a Jesús como el Cordero Pascual. Indudablemente, este dato por sí solo no hubiera sido suficiente para transformar la Pascua judía en Pascua cristiana. Si a esto no le añadiéramos más datos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel acontecimiento, la muerte de Jesús, la inmolación de Cristo, es considerado como la realización de todas las figuras y todas las esperas y todos los símbolos de la antigua Pascua. Todo sucede en Jesús. Melitón de Sardes, que es otro que los que rezamos el oficio leemos, tiene unas homilías pascuales preciosas. Son impresionantes. Yo creo que son las más bonitas, las más profundas
también las más extensas, ¿no? Y este Melitón de Sardes nos dice que nos expresa esto con un lenguaje que reproduce voluntariamente el lenguaje que utiliza San Juan cuando nos habla de la encarnación. Como si quisiera decir que el misterio pascual no solo es la línea extrema de un proceso que se inició en la encarnación. Y nos dice así, escuchad, porque esto es precioso, es el sermón 7 de Melitón de Sardes, que tiene un porrón de sermones sobre la Pascua. Y dice, la ley se convirtió en palabra y de antigua se ha hecho nueva. El mandamiento se transformó en gracia y la figura en realidad. El Cordero vino a ser el Hijo, la oveja hombre y el hombre Dios. Todos los pasos de la Pascua. ¿Qué pasa? Que a la luz de este acontecimiento, los autores del Nuevo Testamento reinterpretan toda la vida de Jesús y ven en ella la realización definitiva de la antigua Pascua. De repente dicen, ¡anda! Si este es el Cordero. Y entonces empiezan a pensar y ya como que les cuadra todo. Desde el momento en que entra en el mundo, cómo entra en el mundo, cómo nace, cómo vive, cómo trabaja, cómo predica, qué predica, cómo muere, cómo desciende a los abismos, cómo resucita y cómo asciende al cielo. De repente dicen, zaca, si es que era este. Bueno, más vale tarde que nunca, pero al final se enteran, ¿no? O sea, se dan cuenta de que Jesús es el Cordero inmolado con cuya sangre fueron marcadas las frentes de los fieles, así lo dice Melitón de Sardes, ¿no? Con cuya sangre hemos sido todos marcados. El dintel de la puerta de cada uno, ¿no? Nuestra frente. ¿Vale? Y entonces, cuando pasa el ángel exterminador, no nos toca, porque somos del bando del vencedor. Tenemos aquí nuestra señal. Este no se le toca, que este ya le han rescatado, este pertenece a Cristo. Y el ángel exterminador con Cristo no se mete porque tiene todas las de perder. La cosa es que nunca se borre de nuestra frente la señal de que somos del bando del vencedor, ¿no? La sangre de Jesús nos ha teñido, nos ha marcado y nos protege del ángel exterminador. La Iglesia ha heredado, por tanto, de Israel su fiesta de Pascua. Pero en este paso de Israel a la Iglesia, la fiesta ha cambiado de contenido. Insisto, ahora es un memorial. Un recuerdo, porque la Pascua fue una sola vez, para siempre. No es una Pascua más, es un recuerdo. Y bueno, también lo mismo que en el judaísmo, no vamos a ser menos, en el cristianismo tenemos dos respuestas a esta pregunta y dos respuestas que también son complementarias sobre el sentido de la Pascua. ¿Qué pasa? Que somos más lentos, ¿vale? Porque también las dos respuestas se complementan, también las dos respuestas se enriquecen la una a la otra y ninguna excluye a la otra. Y las dos respuestas constituyen las dos tradiciones pascuales más importantes de la Iglesia antigua. Cuando hablo de Iglesia antigua, hablo de los 4 o 5 primeros siglos de cristianismo, 400 o 500 añitos, no está mal. O sea, les duró una temporada el tema, ¿vale? Y todo eso, aunque lo vemos muy lejos, el siglo IV, el siglo V, ahí está el gran San Agustín, ¿no? Que seguimos manejando continuamente y es que es imposible abandonar porque es un santazo impresionante y un sabio y doctor de la Iglesia, ¿no? Es uno de los padres de la Iglesia, que aunque lo veamos más lejos, no está lejos. Y aunque forma parte del pasado, porque todo eso, la revelación ha seguido, es ascendente y el Espíritu Santo cada vez va revelando más y más cosas, todo eso sigue vigente. O sea, en la Iglesia vamos sumando, pero nada está pasando de moda. Es que hay gente que dice, eso ya no se lleva. ¿Cómo que no se lleva? Que no vivimos de modas. Que es nuestra fe, es nuestra vida. Entonces, sobre esa vida cada vez vamos teniendo más vida, pero no quiere decir que se deseche lo antiguo, sino que sobre eso antiguo vamos añadiendo más. Entonces, el alma del misterio pascual consiste en una cosa: el amor de Jesús por los suyos. Los corderos inmolados por los judíos no sabían por qué morían, ni tenían voluntad, ni amaban. Nuestro Cordero Pascual, nuestra víctima, nos ama. Nos ama y porque nos ama
Él voluntariamente da la vida por nosotros. No le quitan la vida como a los demás corderos, que les mataban porque sí, o sea, nadie les preguntaba, ni se enteraban de nada, o sea, eran animales irracionales e inconscientes. Jesús es el Cordero Pascual que dice, nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego. Luego, en el misterio de la Pascua, el motor del misterio de la Pascua es el amor de Jesús que le lleva a morir libre y voluntariamente para que nosotros tengamos vida. Eso es súper archimega novedoso. Hasta ese momento nadie se planteaba que esto fuera así. Y el Evangelio deja de aparecer como lo que es en realidad. Si nosotros vemos a Jesús como una objetivación, como una expresión irresponsable del amor de Dios, o sea, inconsciente, entonces el Evangelio no es una buena noticia. El Evangelio es una noticia más. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo es el amor de Dios que se ha hecho hombre y que ha venido a morir por nosotros. No ha venido a hacer turismo ni se encarnó para ver cómo era ser hombre, sino que ha venido con toda intención para morir por nosotros y liberarnos de la deuda que nunca hubiéramos podido pagar. Y si de alguna manera admitimos algo diferente a esto que os acabo de decir, estamos desfigurando el Evangelio. Estamos desfigurando la verdad. Jesucristo es el amor del Padre que se ha hecho hombre. Y la realidad única, sobre toda otra realidad, y de la que no podemos dudar, y que no podemos nunca rebajar, es que Jesucristo es la expresión concreta del amor del Padre, y su muerte es ese amor del Padre llevado hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos, nos amó hasta el extremo. O sea, el amor más grande, el amor extremo, es la Pascua de Jesús. Es la muerte de Jesús. ¿Y cuál es la motivación de esta muerte? El amor y la búsqueda únicamente de nuestro bien, de nuestra salvación. Esa es la verdad. Y todo lo que no sea eso no es verdad. Esa es la verdad suprema. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, está diciendo, yo soy la verdad de lo que es el amor de mi Padre. O sea, yo soy esa verdad. ¿Vale? Entonces, todo lo que pueda deformar esto, enturbiarlo, quitarle nitidez, es falso. Absolutamente falso. Y esto es súper importantísimo, tenerlo clarísimo y partirnos la cara con quien sea por defenderlo, porque esa es la verdad más grande. Y hay que tener mucho cuidado, porque ahora, en el siglo XX, hay cosas muy sutiles que se nos van colando, ¿no? En los siglos IV, V, había unas herejías de tal calibre que se veían venir porque eran como bombas, entonces había que montar un concilio para combatir aquello. Ahora el demonio es mucho más sutil, se nos va colando muy solapadamente con cositas, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Mirad, una de las cosas que a mí me pone de los nervios, que estaba de moda en el siglo XX, en el siglo XXI ya no se oye tanto, ahora es otro tema. Pero, por ejemplo, se oía muchísimo, yo lo he oído muchísimo en mi adolescencia. Jesucristo es nuestro libertador. No, mire usted. Ni es Che Guevara ni todas esas tonterías que decían. Que las decían. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Vale? El Hijo de Dios, mi Padre, que ha venido a redimirme y ha muerto por amor a mí. Ese es Jesucristo. No es mi libertador, mucho menos es un inconformista, ni es un rebelde, ni es un reivindicador, ni un agitador social. No. Es que eso lo decían muchísimo, en los años 60, 70, se repetía, y en los 80 yo lo he oído. No. Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido a morir por mí y a redimirme. Esa es la verdad. Y después de ahí, pues se oyen de todo. Pero bueno, lo importantísimo es tener esto claro. Y da lo mismo quien lo diga. Es que lo ha dicho el cura de mi parroquia, pues está equivocado. Lo ha dicho la monja de mi colegio, pues está equivocada. Me da lo mismo quien lo diga. O sea, la verdad es la verdad. Y es tan cierto esto que San Juan, cuando él formula el misterio pascual, en vez de decir que Jesús murió por nuestros pecados, no lo dice así San Juan.
Jesús dice, San Juan dice que Jesús murió por amor, y lo dice así textualmente. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13:1. Así lo formula Juan. No dice que muriera por nuestros pecados, sino que murió por un amor extremo. Y esto es palabra de Dios. Está en el Evangelio de Juan. Y un poco más adelante, en el capítulo 15, dice también, nadie tiene amor mayor que este, dar la vida en favor de sus amigos. También lo hizo Jesucristo y también lo dice San Juan. Y por otra parte, estas dos afirmaciones de San Juan, dar la vida por los pecados y dar la vida por amor, son lo mismo. En San Juan se identifican. ¿Por qué? Porque él dice, nos amó y por eso se entregó a sí mismo por nosotros. Y lo corrobora Pablo en Gálatas 2:20 y en Efesios 5:2. O sea, es una idea que se repite. Me amó hasta entregarse por mí. Y si intentamos analizar fríamente los hechos y dejamos de lado al Espíritu Santo, pues estamos deformando el misterio pascual. Porque el misterio pascual tiene un acontecer histórico que no negamos, pero tiene un aspecto luminoso, no luminoso, sino luminoso con N de Navarra, que quiere decir relativo al espíritu. Luminoso significa lo mismo que misterioso. Tiene que ver con el espíritu. Entonces no podemos encerrar en nuestros esquemas mentales y mucho menos en textos o datos históricos el valor profundo de la Pascua. Por ejemplo, cuando se narra en los Hechos de los Apóstoles el episodio de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, se nos cuentan una serie de cosas que sucedieron. Es verdad que estaban juntos, con las puertas cerradas, orando con la Madre del Señor y de repente apareció un viento recio y todo lo que nos cuentan, ¿no? Lo que es el relato de lo que pasó. Eso está en los Hechos de los Apóstoles. Pero claro, que apareciera un viento recio y que aparecieron unas llamitas ahí extrañas colgadas de la nada sobre ellos y empezaron a suceder cosas y a hablar cada uno en un idioma y tal y cual, pues eso es lo que sucedió objetivamente. Pero el Espíritu Santo como tal no llegó con el DNI diciendo, hola, soy el Espíritu Santo, aquí llego, soy yo. No. De ahí, de esos hechos objetivos, hemos deducido que era la efusión del Espíritu Santo en la primitiva iglesia. Pero lo hemos deducido. En ningún momento el Espíritu Santo diciendo, chicos, soy yo, aquí llego, con todo este ruido, los efectos especiales, el viento, las llamitas, soy yo. No. Ha sido deducción, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues que de todos los hechos que sucedieron y nos narra Lucas en los hechos, entendemos, la Iglesia entiende, interpreta, cree y afirma que eso fue la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, ¿vale? Pero eso es parte del misterio, porque es una interpretación de unos hechos objetivos que sucedieron y la Iglesia interpreta así. Pues lo mismo nos pasa en la Pascua. Hay un montón de hechos objetivos, pero no puedo seguir, pues se nos acaba el tiempo, que tienen que ser interpretados. Otro hecho objetivo, lo dejo para que cada uno se lo estudie, se lo lea y se lo rece, que sucedió fue que en el momento de morir Jesús se rasga el velo del templo. Y digo, uy, qué casualidad. No. ¿Qué significado tiene? El hecho objetivo es que se rasgó. Se rasgó. Porque además hubo un terremoto, un temblor, se oscureció. No sé cuántas cosas pasaron ahí, la pera de cosas pasaron. Esos son los hechos objetivos que sucedieron, pero esos hechos objetivos hay que interpretarlos. Nunca podemos desvincular, esto que nos sirva para todo, los hechos objetivos, también los de nuestra vida, los de todos los días, de la visión de la fe. Todo lo que nos pase tiene un sentido más profundo. Yo tengo que entender todos estos hechos objetivos que se me narran sabiendo que tienen un significado más profundo y que como cristiano estoy llamado a ahondar en ellos, ¿vale? Insisto y termino con esto, esta parte, que en el Evangelio no hay ni una sola palabra escrita por casualidad. Hasta las comas hay que ahondar en ellas. Entonces, nunca consideréis que hemos leído bastante el Evangelio, ni el Nuevo Testamento, ni el Antiguo.
Es que ya me sé de memoria esto. No, tú ponte con tu Evangelio, con tu Nuevo Testamento o el Antiguo, delante de Dios y reza y pídele luz al Espíritu Santo y seguirás encontrando sentidos nuevos porque es un pozo sin fondo. Y termino haciendo una recapitulación de la fe pascual de los cristianos. Os prevengo de que hay un grupo de exegetas en el siglo XXI, yo conozco a alguno, no quiero nombrar aquí porque no es el fin de esto, que insisten en que el Evangelio hay que leerlo fríamente. Pues hijo, métete en el frigorífico y lo lees. O sea, objetivamente, o sea, como quien está leyendo un libro de ciencia la que sea, de física, de química, yo qué sé, de botánica, fríamente, como algo muy arraigado en la historia, y con eso creen que leyendo fríamente el Evangelio le van a dar más credibilidad a Jesús. Os lo prevengo porque es una doctrina que se repite últimamente y cunde en ambientes eclesiales y cunde entre sacerdotes y religiosas. Está equivocado. Pero yo advierto por si acaso, porque claro, esto no lo vais a escuchar en el minarete de la mezquita del no sé dónde. No, se vais a escuchar al cura tal o a la monja tal. Entonces, eso no es verdad. Y a estos, el padre Raniero Cantalamessa, no lo digo yo, les dice que Pablo les podría repetir a estos que nos quieren imponer un evangelio privado del amor de Cristo y de la compasión de Él por nuestros pecados, dice, les diría algo parecido a lo que les dijo a los Gálatas. Si alguno, pero esto no lo decía Pablo en plan mansito, tenía su... Si alguno os predica un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. No nos dejemos engañar. La fe pascual de los cristianos, por lo tanto, requiere que se crea en estas tres cosas que voy a enumerar y ya termino. Primero, que Jesús realmente padeció, murió y resucitó. Esto es verdad. Segundo, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, por ningún otro motivo. Y tercero, que murió por nuestros pecados sabiendo que moría por nuestros pecados, que murió por amor a nosotros libremente, voluntariamente, y no a la fuerza, ni por casualidad, ni por ninguna otra razón, aunque hubiera causas externas, objetivas. La realidad es que Él murió porque quiso morir. Nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego. Porque si no, no estaríamos salvados, queridos, ni redimidos, vaya chufla. Si hubiera sido a la fuerza bruta, no le hubiera quedado más castaña, pues no. Es que Él dijo, es que yo quiero morir por ti, por cada uno. Dijo, yo quiero. Y yo entrego la vida, nadie me la entrega, nadie me la quita. Yo entrego la vida por esta persona. Y por la otra, y por la otra, y por la otra, porque yo quiero entregarla. Eso es innegociable, os cuenten lo que os cuenten. Esta es la fe pascual. Murió por mí, por mi pecado y para mi justificación. Él quiso morir por mí. Esto es la verdad, el camino y la verdad y la vida, porque gracias a eso estamos vivos. ¿Vale? Como dice San Agustín, creer que Cristo murió, pues oye, no es tan complicado, porque eso cualquiera lo cree, porque es demostrable históricamente. Los paganos también lo creen, los judíos y cualquiera, todos creen que Cristo murió, porque además se puede demostrar. La fe de los cristianos consiste en creer en la resurrección. Tenemos por grande creer que Jesucristo resucitó. Y dicho lo cual, pues damos esto por concluido, ¿no? Que todo esto nos ayude a vivir nuestra Pascua y el Triduo Pascual, pues con esa hondura y esa consciencia, siendo conscientes. Si creemos en la resurrección, estamos en el buen camino. Y creer en la resurrección es lo que identifica a los cristianos. Y con esto habría muchas más cosas que decir, pero damos por concluida la cosa.